que nos viene invitando a hacer Juan Pablo II, queremos ahora preguntarnos de nuevo por la cuestión de la santidad. ¿Se acuerdan que iniciamos nuestros encuentros hablando de la santidad, hablando de si era posible ser santos en el matrimonio? Porque a algunos les parecía que no era posible, que era muy difícil, que eso era solo para los curas y para las monjas. Y en la iglesia hay un lenguaje que, gracias a Dios, ya no está tan vigente, según el cual se hablaba de los estados de perfección. ¿Qué son los estados de perfección? Fundamentalmente eran las monjitas y los monjes. Entonces, las monjitas, las carmelitas, las hermanas mercedarias, las hermanas benedictinas, las hermanas del huerto, las hermanas de distintas congregaciones, estaban en un estado de perfección. El riesgo de ese lenguaje es pensar que si esos son estados de perfección, los que no están llamados a esa vida están invitados a un estado de imperfección, o que la perfección les está vedada. Concretamente, los solteros y los casados no podrían acceder a la perfección. De la mano de Juan Pablo II fuimos dándonos cuenta de que eso no es así. Todos estamos llamados a ser santos. Y la perfección a veces se asocia, en la literatura más bien clásica de la espiritualidad cristiana, con la práctica de la pobreza, la castidad y la obediencia. Entonces, si solo los religiosos viven pobreza, castidad y obediencia, solo ellos pueden acceder a un estado de perfección. De modo que en este encuentro vamos a tratar de comprender cómo se vive la pobreza, la castidad y la obediencia en la vida matrimonial. Juan Pablo II en la Catequesis 78 dice que los consejos evangélicos ayudan indudablemente a conseguir una caridad más plena. Dijimos en los encuentros pasados, la caridad, el amor, es el núcleo de la santidad matrimonial y de la espiritualidad matrimonial. Si los consejos evangélicos ayudan a una caridad más plena, los consejos evangélicos son necesarios para vivir plenamente ese amor que es el centro de la espiritualidad. El que alcanza esa caridad más plena llega a esa perfección que brota de la caridad mediante la fidelidad al espíritu de esos consejos. Tenemos que mirar entonces en primer lugar a quiénes, a María y a Cristo. Una mujer pobre, casta y obediente, un varón pobre, casto y obediente. Ciertamente la pobreza, castidad y obediencia de Jesús y de María son diferentes a la realidad concreta de los que están casados, pero siempre son ellos los modelos. ¿Por qué? Porque tenemos la encarnación de estos tres consejos evangélicos en un varón, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y en una mujer, María Santísima. ¿Cuándo vemos la pobreza de Jesús? Dice San Pablo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. Ese Jesús que no tenía dónde reclinar la cabeza. Ese Jesús que nació en un pesebre. Ese Jesús que necesitaba, que vivía de aquello que le daban, de aquello que le permitían tener las personas que colaboraban con él. La castidad de Cristo, que él la vive en la virginidad, en la continencia, y la obediencia de Cristo, que es su obediencia al Padre. Toda la vida de Jesús, desde los 12 años, cuando habla por primera vez en el Evangelio de Lucas, es cumplir la voluntad del Padre, ocuparse de los asuntos del Padre. María, pobre, casta y obediente. Sabemos que era pobre, ¿por qué? Porque en el Evangelio de Lucas se nos dice que presentaron en el templo 2 pichones de palomas, que era la ofrenda de los pobres. No había lugar para ellos en el albergue. Cuando llegaron a Belén, si hubieran sido gente de plata, hubieran conseguido un lugar donde alojarse y donde naciera Jesús. La castidad de María en ese propósito de virginidad, ella es esposa y virgen a la vez, de un modo único y maravilloso en el proyecto de Dios. Y la obediencia de María, que se refleja en esta actitud cuando al ángel le dice, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Nuestros modelos de santidad son siempre entonces Jesús y María. Y la perfección, dice Juan Pablo II también en sus catequesis, en la misma catequesis que señalé recién, se mide por lo demás con el metro de la caridad.
¿Quién es más santo en la iglesia? ¿El cura, la monja, la carmelita, el trapense, el cartujo? No, no, no. En la iglesia es más santo el que más ama. Yo estoy absolutamente seguro que cuando lleguemos al cielo nos vamos a llevar una enorme sorpresa. Bueno, espero que todos lleguemos, ¿no? Porque probablemente muy cerquita de Jesús va a haber un montón de hombres y mujeres casados que vivieron amando, que vivieron entregándose, a veces en un sacrificio de sí mismo increíble, porque sabemos que el amor donado en lo oculto de la vida doméstica, pensemos en nuestras abuelas, en nuestras bisabuelas, que se entregaban a veces con familias muy pero muy numerosas y a veces quizá no tenían el reconocimiento que podían necesitar o merecer. ¿Cuánto vale eso en los ojos de Dios? Si un vaso de agua no quedará sin recompensa, ¿cuánto valdrá una vida entera consagrada al servicio de los otros? Por eso pienso eso que nos vamos a llevar un gran chasco, ¿eh? Antes que muchos papas, muchos obispos y muchísimos curas, vamos a encontrar a mucha gente sencilla que amó intensamente en lo cotidiano, en lo ordinario de la vida familiar, varones y mujeres. Entonces, dice Juan Pablo II, que está muy claro, que una persona que no viva en el estado de perfección, como se lo llamaba en la literatura clásica, es decir, una institución como por ejemplo estos monjes que están aquí, o estas monjitas que son de Jesu Comunio, estos monjes que son trapenses, una persona que no esté en ese estado de vida, sino en el mundo, puede alcanzar de hecho un grado superior de perfección, cuya medida es la caridad, respecto a la persona que viva en el estado de perfección con un grado menor de caridad. Acá tenemos que también nosotros volver sobre una idea que ya desarrollamos al principio. La santidad, queridos matrimonios, no está ligada a hacer milagros, a tener visiones, a tener éxtasis. Yo creo, por lo menos hasta ahora, nunca tuve un éxtasis. No soy para nada santo, pero quiero decir, muchos de los cristianos, la inmensa mayoría, vamos a pasar toda nuestra vida acá en la tierra sin tener nunca un éxtasis. No vamos a levitar, algunos porque también estamos un poquito pasados de peso, quizá va a ser más difícil que levitemos. No vamos a hacer milagros, no vamos a tener profecías, no vamos a leer las mentes de los otros, aunque algunas mujeres tienen un gran don, como un sexto sentido. La mujer es muy intuitiva y a veces parece que lee las mentes, pero no, en realidad es esa intuición femenina educada a lo largo de la vida, especialmente las mamás con los hijos, o también, por supuesto, en el matrimonio. Pero eso no es obstáculo para que seamos santos. La santidad está en tu caridad. Cuanto más amás de un modo más puro, más desinteresado, más fiel, más generoso, más total, te vas haciendo más santo, ¿sí? Más allá de las limitaciones y las imperfecciones que pueda tener tu vida. Y para tener todavía un poquito más de claridad conceptual, vamos a citar el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice el Catecismo en el 915, los consejos evangélicos están propuestos en su multiplicidad a todos los discípulos de Cristo. Todos estamos llamados a ser pobres, castos y obedientes. Pobres, castos y obedientes. ¿Por qué? Dice el Catecismo, siguiendo a Santo Tomás de Aquino también, que la ley nueva contiene preceptos y consejos. Todos están en relación a la caridad. Los preceptos están destinados a apartar lo que es incompatible con la caridad. Los 10 mandamientos nos marcan lo que realmente es totalmente imposible de compatibilizar con el amor. Matar. El que mata no ama, eso es obvio. El que roba no ama. El que comete adulterio no ama, es muy claro. Los consejos tienen por fin apartar lo que, incluso sin serle contrario, puede constituir un impedimento al desarrollo de la caridad, a lo que te impide crecer. Y por eso en esta charla vamos a hilar un poquito finito y ustedes se van a poder preguntar y charlar después. ¿No será que nos hemos estancado en nuestra vida espiritual? ¿Nos hemos estancado en nuestra vida matrimonial? ¿Y cuáles pueden ser esos impedimentos que no nos dejan crecer como cristianos?
No he leído tanto a San Juan de la Cruz, pero sí recuerdo algunas frases, como de San Agustín, uno cita frases de San Agustín y no he leído ningún libro entero. Pero de San Juan de la Cruz me encanta una imagen que él afirma, que él expresa de esta manera. A un pajarillo tanto le impide volar una gruesa cadena como un hilo finísimo. ¿Sí? Un pájaro no puede volar, tanto si tiene una cadena con unos eslabones totalmente gruesos y pesados, como si tiene una piolita de pescar, diríamos nosotros. No puede volar, porque es lo que lo impide, que lo ata, que lo mantiene lejos de esa santidad a la cual está llamado. Los consejos evangélicos, dirá finalmente el catecismo, manifiestan la plenitud viva de una caridad que nunca se ve contenta por no poder darse más. Por eso, ahora, delante de Jesús Eucaristía, qué lindo es que le digamos al Señor, Señor, yo quiero amar más. Gracias a Dios, mi vida matrimonial es linda, gracias a Dios nos queremos, gracias a Dios tenemos una buena relación, pero sabemos que nos podemos amar más. Danos un corazón pobre, casto y obediente, a que podamos comprender cómo estas tres actitudes en el espíritu que manifiestan nos permiten seguir avanzando, seguir creciendo, para que el amor se multiplique hasta el final de la vida. Estos consejos evangélicos atestiguan la fuerza de la caridad y estimulan la prontitud espiritual. El evangelio de ayer, los que tuvieron la posibilidad de ir a misa, habrán escuchado que hablaba de la pereza, ¿no? Jesús le dice al servidor malo, le dice, servidor malo y perezoso. A veces es como que nos cuesta arrancar. Entonces los consejos evangélicos estimulan la prontitud espiritual, rápidamente darnos cuenta dónde el Señor nos está invitando a amar un poquitito más. Por eso la perfección de la ley nueva consiste esencialmente en los preceptos de amor a Dios y del prójimo, y los consejos indican vías más rápidas, más directas, medios más apropiados y que se ejercitan según la vocación de cada uno. Para parafrasear a este joven tan estimulante que conocimos hace poquito, Carlo Acutis decía, ¿no?, que la Eucaristía es la autopista al cielo. Bueno, nosotros podremos decir que los consejos evangélicos son como una autopista para vivir más rápidamente, para vivir de una manera más plena, más cómoda, más intensa la caridad, que es el amor conyugal, en el caso de ustedes, fuente y centro de la santidad. Y Juan Pablo II introduce, antes de ya entrar en el análisis de lo que es pobreza, castidad y obediencia, en el análisis de Mateo 5, 27, 28, ¿se acuerdan? Hombre histórico, cuando habla de la dureza del corazón, cuando habla de esto de aquel que mira a una mujer deseándola y hace un análisis tan profundo de la concupiscencia, se detiene Juan Pablo II en la triple concupiscencia, que está señalada en la carta de Juan, que es la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la concupiscencia de la vida, perdón, la soberbia de la vida. Y dice Juan Pablo II que analizar estas tres dimensiones de la concupiscencia, o estas tres manifestaciones de la concupiscencia, es muy, pero muy importante en este tiempo. ¿Por qué? Porque estas dimensiones han sido puestas de relieve por algunos pensadores que están muy vigentes hoy, que son justamente Marx, Nietzsche y Freud. A los que les guste un poquito más la historia del pensamiento, la historia de la filosofía, esto les puede encantar y van a ir directamente a la catequesis 46. A esto se los llama los maestros de la sospecha. Es complejo lo que dice Juan Pablo II, pero lo interesante es esto. La hermenéutica nietzscheana, o sea, el pensamiento de Nietzsche, el juicio y la acusación al corazón humano corresponden a la soberbia de la vida. ¿Qué decía Nietzsche? Él hablaba del superhombre, la voluntad de poder, la exaltación del yo. Incluso él criticaba fuertemente la prédica cristiana sobre la humildad. Él decía, no, la humildad ha anulado a tantos seres humanos. Hay que acabar con la prédica de la humildad. Hay que predicar la voluntad de poder, hay que predicar la fuerza, hay que predicar que el hombre por sí mismo puede erigirse como señor de su destino.
Marx, ustedes saben que criticaba mucho a la Iglesia por haber promovido una valoración positiva de la pobreza, de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu. Y él decía que justamente con esa prédica sobre la pobreza, la Iglesia había alienado a las personas, haciendo que pusieran su esperanza solo en el cielo y que no pusieran atención aquí, en la tierra, a reformar las estructuras sociales y económicas. Y entonces, el último es Freud, que pone en el centro de su reflexión también el análisis de los impulsos o de las pulsiones sexuales. Él dice que en cierta manera toda la energía psíquica de la persona está vinculada a la libido, ¿no? Y por eso mucho de lo que después va a ser la revolución sexual tiene en alguna medida su fuente en Freud, en esa exaltación de la libido y también del placer sexual, aunque Freud era mucho más equilibrado y ordenado del desastre que tenemos hoy. Pero entonces, vinculamos a Nietzsche con la soberbia de la vida, a Marx con la concupiscencia de los ojos, que es el materialismo, es el afán de riquezas, y a Freud con la concupiscencia de la carne. ¿Está presente esto en nuestro siglo XXI? Absolutamente. Está presente de manera muy clara, y aquí lo ordeno de un modo un poquito distinto. La concupiscencia de la carne, que se expresa como lujuria. Estos son 3 pecados capitales. Entonces, la búsqueda desordenada de los placeres sexuales. La concupiscencia de los ojos, la codicia. Hoy ¿a qué le llamamos codicia? Al materialismo. Incluso hay una palabra todavía más actual, el consumismo. Como si la vida consistiera en acumular cosas, el acumular bienes de consumo o bienes materiales. Y la soberbia de la vida, ahí ya está incluida la palabra, la soberbia, el creernos Dios, el ponernos en lugar de Dios, en exaltarnos a nosotros mismos. Entonces, fíjense qué maravilloso. Cada uno de los consejos evangélicos tiene como finalidad ordenar, corregir, sanar, purificar estas tendencias que están en nosotros. Recuerden que todos experimentamos la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. No es lo mismo concupiscencia que pecado, no es lo mismo. Pero como a veces nos dejamos llevar por la concupiscencia de la carne, caemos en el pecado de la lujuria o en el vicio de la lujuria. Y viene a nuestra ayuda la virtud y el don de la castidad, como para la codicia la virtud, el consejo, la actitud profunda de pobreza, y para la soberbia la obediencia. Y acá me detengo de nuevo, queridos esposos. Pensemos en la vida diaria de un matrimonio. ¿Cuántas veces la codicia, cuántas veces el materialismo hace que la comunión entre los esposos se complique? Cuando hice el año pasado una materia en la licenciatura en familia, decía que cuando había que dar razones para los divorcios, ahora ya se puede hacer el divorcio sin ningún motivo, pero cuando había que dar razones, más del 50% de los que pedían el divorcio aducían como uno de los motivos los problemas económicos, los desacuerdos por el manejo del dinero en el matrimonio. Acá no les veo las caras en este momento, pero es probable, si ustedes contabilizan en su vida matrimonial, que algunas discusiones puedan haber tenido sobre cómo administrar el dinero, ¿no? Que si arreglamos la casa o compramos un auto mejor o nos vamos de vacaciones o le damos un mejor colegio a los chicos, y a veces papá y mamá, o sea, esposo y esposa tienen puntos de vista diferentes y cómo complica eso la cosa, ¿no? Lo mismo que la soberbia. No les voy a contar a ustedes, me pasa por supuesto a mí, como a toda persona, cuántas discusiones, cuántas discordias, cuántas rupturas tienen su origen en la soberbia. Porque yo me doy cuenta que me estoy equivocando, pero no bajo la cabeza por nada del mundo. O como decimos en Argentina, decimos en criollo, no quiero dar el brazo a torcer ni loco. Prefiero, no sé, que el otro no me hable por 3 días antes que reconocer que me equivoqué. Bueno, estoy exagerando un poco, ¿no? Espero que en ninguno de los matrimonios de ustedes ocurra eso, pero la soberbia nos juega una mala pasada. Y la lujuria, de la cual ya hemos hablado y en la cual nos vamos a extender también un poquito y en la próxima charla, ¿no? Entonces, el consejo angélico de la castidad, de la pobreza y de la obediencia son caminos para sanar los efectos de la lujuria,
de la codicia y de la soberbia. Acuérdense que estamos ante el Santísimo Sacramento. A algunos de los matrimonios le puede estar llegando más esta palabra, codicia, materialismo, consumismo. A algunos de ustedes la soberbia, a algunos quizá la lujuria. Estamos delante de Cristo y a Cristo le decimos, Señor, necesitamos que vengas en nuestra ayuda para reconocernos, reconocer nuestras fallas con humildad y sencillez y ponernos en camino para con tu gracia, con tu ayuda, poder de a poquito, dando pasos sencillos pero reales, ir superándolos. Vamos a empezar por la pobreza. Dice Jesús, felices los pobres de espíritu, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Es la primera bienaventuranza. En el caso del Evangelio de Lucas, la pobreza que promueve Lucas es más material, ¿sí? Como un desprendimiento material. En el caso de Mateo y bueno, en muchos otros textos del Evangelio, es un desprendimiento o un desapego de los bienes temporales. Para un matrimonio, obviamente, no implica renunciar al patrimonio. No implica decir, bueno, no vamos a tener bienes materiales. No, ustedes no solamente que tienen derecho a tener bienes materiales, sino que tienen el deber, porque no se puede tener una familia sin un mínimo de condiciones materiales básicas. Por eso es una tragedia que tantas familias no tengan una casa, no tengan un sueldo al menos mínimo, pero que sea seguro, que les permita proyectar, que les permita ejercer también la virtud de la providencia. Entonces, la pobreza en el matrimonio no implica la renuncia total a poseer bienes, ¿no? Implica sí ser conscientes de que somos administradores de algo que nos es prestado. Yves Semen en su libro decía, qué maravilloso cuando unos papás, cuando ya van madurando, van creciendo, empiezan a pensar en sus hijos. Incluso estos papás, por supuesto que no es obligatorio, pero lo ponía como un ejemplo de este desprendimiento y de este decir, somos administradores. Papás que cuando dicen, bueno, ya criamos a nuestros hijos, nos vamos a quedar con lo indispensable y lo que nos sobra se lo vamos a, en vida, dar a nuestros hijos. Porque nosotros con lo indispensable estamos bien. Bueno, sé que esto hay muchas historias familiares quizás que parece esto no es tan sencillo como suena, como lo estoy formulando, pero puede ser un ejemplo. Y sí, lo último que dice allí en la diapositiva, la pobreza de espíritu en el matrimonio implica una actitud de priorización de lo importante sobre lo urgente, vencer la lógica de consumo. Queridos matrimonios, yo sé que a veces surgen problemas, discusiones y discordias, porque tal vez uno de los dos quería comprar algo, pero ese comprar algo implicaba endeudarse, y ese endeudarse para muchos matrimonios implicaba estar de mal humor durante 3 o 4 meses, porque cuando uno tiene deudas, y sobre todo si son deudas que no eran indispensables, sino que uno las tomó pensando en una mayor comodidad, un mayor confort, ¿cuántas veces traen malestar después? Priorizar lo importante sobre lo urgente también significa, y esto tiene que ver con la pobreza evangélica, que si yo estoy trabajando demasiado, que me hace estar de muy mal humor, muy cansado, para tener un nivel o una calidad de vida suprema, pero eso me está quitando alegría, me está quitando tiempo sereno, me está quitando la posibilidad de sentarme a charlar, a desayunar juntos, a cenar juntos, a almorzar en casa. A veces ese trabajo en exceso verdaderamente puede no venir de Dios. Si me hace descuidar el vínculo con el cónyuge, el trabajo y la remuneración que tengan que ver con el trabajo, realmente pueden ser un obstáculo para el amor conyugal. Claro que sí. Y esto que voy a decir son ejemplos. Por favor, espero que nadie se ofenda. Trato de hablar claro para que a ustedes les sirva. Hay algunos matrimonios donde a veces puede tenerse la sensación de que, por ejemplo, para un esposo, el esposo puede cuidar más el auto que a la esposa. Perdonen, no quiero ofender a nadie con esto que digo, por favor, pero a veces la impresión puede llegar a ser esa. Que a veces el amor o el aprecio de los bienes materiales, que por supuesto si los hemos recibido, los hemos adquirido con el trabajo, tenemos que cuidarlos, parece como más importante en el corazón de uno que el amor o el cuidado del otro. Así que
cuánto nos dice esta palabra pobreza. Pero hay una dimensión de la pobreza, esto lo dice Yves Semen en su libro, que es tal vez la más directamente ligada a la santidad conyugal y que tiene que ver con la elección del número de hijos. Este es un tema que lo plantea el Concilio Vaticano II, que lo plantea Humanae Vitae de Pablo VI. ¿Por qué? Porque la Iglesia, por supuesto, nunca va a decir los esposos católicos tienen que tener tantos hijos, X, ¿no? Bueno, año 2020, a ver, como hacemos un presupuesto para otras cosas, en el año 2020 los esposos católicos tienen que tener 7 hijos, 5 hijos, 3 hijos, 2 hijos, no. El número de hijos responde a un discernimiento de cada matrimonio, ¿sí? Lo que la Iglesia siempre ha enseñado es que en la Escritura se alaban las familias numerosas. Francisco ha hablado en favor, ha hablado maravillas de las familias numerosas. Y lo que la Iglesia siempre dice, lo que la Iglesia siempre invita en total concordancia con la Escritura, es que hay que ser generosos con el don de la vida. ¿Qué significa ser generosos? No tiene un número fijo, porque cada matrimonio es distinto, porque la salud física, la salud mental, el momento de la vida, la circunstancia, la familia de origen de cada uno, el momento que vive el país, dificultades laborales, hacen que sea un discernimiento total y exclusivamente matrimonial. Pero sí la Iglesia dice, esposos, Jesús nos invita a ser generosos. Como Dios al crear es generoso, qué lindo cuando los esposos se animan a ser generosos. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿no? En algunos de los matrimonios que hoy están escuchando la charla ya no pueden concebir, o sea que ya cerraron el ciclo de la fecundidad o de la fertilidad física, mejor dicho, ¿no? De la fecundidad que no termina nunca. Pero para los jóvenes, ¿estamos confiando en la providencia? O cuando pensamos en el número de hijos, nos estamos como guiando por un criterio más bien de la sociedad actual. Recuerden que hay un movimiento cultural de familias chiquitas, 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 ¿no? Y a todos ustedes les habrá pasado, los que tengan más hijos, que cuando por ahí aparecía un nuevo embarazo, sus compañeros de trabajo, incluso su familia, decían, vos estás loco, ¿cómo vas a tener otro hijo más? Sos un irresponsable. Me acuerdo alguna vez una persona me llegó a decir que le decían, vos sos culpable del cambio climático, porque cuanto más personas hay en el mundo, más se contamina el planeta. Bueno, así casi en chiste, ¿no? Pero parece como que quien tiene más de 2 hijos o más de 3 hijos es como si fuera un criminal, como si fuera una persona totalmente irresponsable y egoísta. No van a alcanzar los alimentos para todos. Bueno, hay un discurso, una mentalidad antinatalista. Discernimiento para cada uno de ustedes sobre el número de hijos. A mí me encanta esta expresión. Responsablemente generosos, generosamente responsables. Para a veces ser generosos con el don de la vida, hay que renunciar a algunas comodidades, renunciar a algunos lujos, renunciar a algunas cosas que nos gustaría o que pueden ser buenas, legítimas, pero que ciertamente implica una renuncia. Por eso, también para algunos, este camino se ha manifestado como actitud de una gran generosidad numérica. Para muchos otros, una generosidad no numérica, porque desde afuera nadie puede contar si sos generoso o no, porque eso responde a un discernimiento personal, pero sí venciendo la actitud del mínimo, ¿sí? Y el padre, Yves Semen, el autor del libro que estoy siguiendo, dice que escuchó una vez un sacerdote que se preguntaba, dice, bueno, ¿cuál es el criterio para decir nosotros somos generosos con el don de la vida? ¿Qué es ser generoso con el don de la vida? Tener un hijo más de lo que sería razonable. O sea, lo razonable es lo que con la inteligencia solamente podríamos llegar a decidir. Bueno, ser generoso es tener uno más de lo razonable. Por supuesto, no es un criterio absoluto, simplemente lo cito porque me pareció pintoresco y sugerente. Y para algunos, esta generosidad tiene que ver con la adopción. A mí me han conmovido historias de adopción donde uno decía, pero ¿cómo puede ser esta persona? Tuvieron 4 hijos biológicos, o tuvieron 2 hijos biológicos, o uno solo biológico, porque se casaron grandes, ya no pudieron tener más, y con 40 y tantos años adoptaron. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede haber gente tan generosa? A mí, personalmente, me conmueve de una manera increíble. Por supuesto, esto, de nuevo, es un discernimiento personal, pero tiene que ver con la pobreza y con la confianza en la providencia. Por eso el texto que nos guía en esto es, miren los pájaros del cielo, miren los lirios del campo.
Dios no les deja faltar nada. Dios viste los lirios y alimenta a los pájaros del cielo. El consejo evangélico de la obediencia. Acá, por supuesto, hay muchos chistes, incluso hay un texto de San Pablo que puede ser un poco, quizá, así como, no sé, gracioso, por así decirlo, o que puede ser mal utilizado, cuando se dice, no, porque San Pablo dice que la mujer se someta al marido. La mujer se tiene que someter al marido. Entonces, cuando hablamos de obediencia en el matrimonio, estamos hablando de que la mujer obedezca al marido. ¿Es eso lo que yo le voy a decir? No, de ninguna manera. Porque, y aquí Juan Pablo II es muy genial, porque Juan Pablo II va a introducir una expresión nueva, un concepto hermoso, que por supuesto está fundado en la Sagrada Escritura, no es un invento de él, y es la expresión la sumisión recíproca. Sumisión recíproca. ¿Qué significa esto? En el matrimonio, ¿a quién tienen que obedecer ustedes? ¿Tienen que obedecer al obispo? En algunas cosas sí, pero obviamente no en lo concreto. ¿Tienen que obedecer al director espiritual? Algunas veces, ¿sí? Pero recuerden que el director espiritual no es el dueño de la vida de los esposos, ¿sí? ¿A quién tienen que obedecer? Por supuesto a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero se tienen que obedecer recíprocamente. Y ahí está la genialidad, lo que me parece increíblemente original y bello de Juan Pablo II. La sumisión recíproca se vive como obediencia recíproca. En el temor de Cristo, así lo dice San Pablo, una sumisión que nace del fundamento de la piedad cristiana, la actitud hacia Dios, forma siempre esa profunda y sólida estructura que integra la comunidad de los cónyuges en la que se realiza la verdadera comunión de las personas. Ahora, esto puede parecer un círculo vicioso, porque si nos obedecemos mutuamente, al final no vamos a hacer nada, ¿sí? Porque si siempre tengo que darle la primera palabra al otro, ¿cómo hacemos? Parece que nunca se puede resolver. No, decidí vos, vamos a hacer lo que vos quieras, no, lo que vos quieras, no, lo que vos quieras, no. Entonces, acá hay un camino maravilloso y que tiene que ver en primer lugar con la admiración. ¿Por qué? Porque cuando los esposos se admiran, los esposos descubren y reconocen en qué es bueno el otro, cuál es la cualidad del otro. ¿Qué es aquello en lo cual el otro es un crack, es un genio, la tiene re clara, para decirlo así en lenguaje muy coloquial? Entonces, una esposa vive esta obediencia o esta sumisión recíproca si sabe que para determinados asuntos el esposo la tiene re clara. Entonces, en ese tema, la esposa accede a lo que el esposo opina porque ha admirado y ha descubierto la capacidad que tiene. Y el esposo, y esto lo sé porque lo veo en tantos matrimonios, el esposo reconoce las cualidades y la capacidad que tiene la esposa en un montón de temas y dice, no, yo esto se lo dejo a mi esposa, porque mi esposa en esto la tiene re clara, yo de esto no entiendo mucho. Por supuesto que esto podría ser comodidad. Me lavo las manos, dejo que el otro haga lo que sabe hacer y yo me desentiendo. No, tiene que brotar de la admiración, como del estupor y del admirar al otro y de admirarse mutuamente. Por eso la admiración del otro es un elemento clave para la comunión conyugal. Esto es una de las riquezas justamente de la complementariedad y de que varones y mujeres sean distintos. Pío XI ya en la Casti Connubii, que es una carta de 1931, bueno, él lo decía muy simplemente, habría que matizar la expresión, pero dice, así como se sabe que el varón suele ser más racional y la mujer más afectiva, eso invita a que puedan admirarse y en ciertos temas darle la prioridad al otro, le doy la derecha al otro, aunque esto no es absoluto, pero es como una guía. Así también estas diferencias de puntos de vista, de percepción, van enriqueciendo la vida común y van enriqueciendo enormemente todas las decisiones que se van tomando, ¿no? Y esto abarca también el cuerpo, y esto es lo hermoso, esto abarca también el cuerpo, porque la sumisión recíproca implica obediencia de los cuerpos, y acá engancha con la castidad conyugal. A ver, capaz que me enredé ahí.
¿Qué significa esto de obediencia de los cuerpos? La castidad se vive como un reconocer que el cuerpo femenino y el cuerpo masculino son distintos. Entonces, para vivir la castidad es necesario aceptar esa diferencia. No solo esto, pero es uno de los elementos fundamentales. Entonces, pasamos a la castidad. Acá, creo que ya todos saben a esta altura, lo tienen muy claro, que no es lo mismo castidad que continencia. ¿Se acuerdan la charla de la hermanita Selva? Una cosa es la castidad, que es una virtud que tiene que vivir un niño de 5 años, un joven de 15, un hombre de 25, una chica de 30, una monjita de 40, un casado de 70, una casada de 80. La castidad es el orden del corazón, es el orden de los impulsos sexuales, de las energías, de la sensibilidad. ¿Para qué? Para que esas energías no nos aparten del verdadero amor. Ese orden, la castidad sería entonces orden del corazón y sus impulsos, y de orden del cuerpo también, por supuesto, permite el desarrollo de las manifestaciones afectivas en la proporción y el significado de ellas. Y acá ya se introduce el tema específico de Humanae Vitae. De este modo queda confirmada también la castidad conyugal como vida en el espíritu. Es el espíritu, uno de los frutos es la castidad. Entonces, ¿qué significa esto de las manifestaciones afectivas? Castidad conyugal. Juan Pablo II confirma, y acuérdense que la teología del cuerpo es para explicar Humanae Vitae, que es necesario que los esposos vivan la castidad conyugal, una de cuyas manifestaciones es la continencia periódica. La continencia periódica, cuando los esposos quieren permanecer abiertos a la vida y al mismo tiempo saben que no pueden concebir un nuevo hijo, que no es el momento de engendrar un nuevo hijo. Eso implica un dominio del instinto mediante la razón y la voluntad libre, que impone una ascética, ¿sí? Un sacrificio, una renuncia, para que las manifestaciones afectivas de la vida conyugal estén en conformidad con el orden recto y particularmente para observar la continencia periódica. Soy consciente, lo hablamos hace 3 encuentros o 4, que este es tal vez el tema más difícil para muchos matrimonios, la continencia periódica. ¿Es posible? Sí es posible. ¿Hay que aplastar el instinto? No hay que aplastar el instinto, hay que dominarlo. La palabra dominio viene de dominus, que significa señor. Es como un señorío de sí mismo. Y el catecismo dice, el dominio de sí para el don de sí. Y Pablo VI, y esto lo va a desarrollar Juan Pablo II hermosamente, dice que esta disciplina, propia de la pureza de los esposos, lejos de perjudicar el amor conyugal, le confiere un valor humano más sublime. Porque en ese esfuerzo, en esa continencia periódica, cuando es realmente aceptada por amor y bajo el influjo de la gracia, los cónyuges desarrollan íntegramente su personalidad, enriqueciéndose de valores espirituales. Y entonces Juan Pablo II, en la Familiaris Consortio, yo no lo voy a desarrollar ahora extenso, pero tiene un texto hermoso, dice que hay una diferencia antropológica entre el recurso a la anticoncepción y el recurso a los periodos de infecundidad, o sea, la continencia periódica. En la anticoncepción, no solamente, dice Juan Pablo II, se impide el fin unitivo, sino que tampoco hay una donación total. Fíjense la frase. Al lenguaje natural que expresa la recíproca donación total de los esposos, el anticoncepcionismo impone un lenguaje objetivamente contradictorio, es decir, el no darse al otro totalmente. Aquí hay un paso, o sea, entre lo de Pablo VI y lo de Juan Pablo II hay un salto. Pablo VI decía, la anticoncepción es elegir el fin unitivo dejando de lado el fin procreativo. El fin, la finalidad unitiva sin la finalidad fecunda. Juan Pablo II dice, no, cuando no hay fin unitivo, cuando no hay fin procreativo, cuando hay anticoncepción, tampoco se da totalmente la unión, porque hay algo que no se dona o algo que no se recibe. Se produce no solo el rechazo positivo de la apertura a la vida, sino también una falsificación de la verdad interior del amor conyugal, llamado a entregarse
plenitud personal. Entonces, dice Juan Pablo II, cuando los esposos recurren a periodos de infecundidad, respetan la conexión inseparable de los significados unitivo y procreador, se comportan como ministros del designio de Dios y se sirven de la sexualidad según el dinamismo original de la donación total, sin manipulaciones ni alteraciones. Esto es un tema delicadísimo, yo no me voy a extender aquí, pero siempre recordemos que esta enseñanza de la Iglesia no es una norma externa, sino que Juan Pablo II ha querido que quede totalmente vinculada a la verdad interior del acto conyugal, la verdad interior del acto conyugal, ¿sí? El dinamismo interior del acto de los esposos, que tiene como una de sus características la totalidad. Ahora bien, hay un tema que era clásico en los manuales de moral, en los manuales de confesores, y se le llamaba el débito conyugal. ¿De dónde viene el débito conyugal? No es la tarjeta de débito, no tiene nada que ver con la economía, eso ya lo tratamos en pobreza, es si los esposos están obligados a tener relaciones o no. Y San Pablo en la carta a los Corintios dice que la esposa se debe al esposo y el esposo se debe a la esposa. Pero a veces se había establecido como una serie de reglas. ¿Cómo se debe? ¿Cuándo se debe? Incluso en algunos manuales aparecían como una lista. ¿Cuándo la esposa se puede negar? ¿Sí? La esposa se puede negar. ¿Se puede negar la esposa? Por supuesto, en actitudes machistas, totalmente machistas. Algunos dicen, no, la esposa nunca se puede negar. Eso obviamente que no es la enseñanza de la Iglesia. No es la enseñanza de la Iglesia, pero hay otras culturas donde la esposa, perdonen esto que voy a decir, es como una esclava sexual del esposo. De ninguna manera eso es lo que ha enseñado la Iglesia. Incluso cuando el feminismo no existía, estos que yo les digo manuales de confesores advertían mucho a los esposos de que evitaran toda imposición del acto íntimo. Ahora bien, ¿es lícito negarse? Sí. ¿Cuáles son las razones? Bueno, hay muchas razones. Cada matrimonio comprenderá esto y tendrá su propia historia. Pero, ¿qué era esto del débito conyugal? Yves Semen lo trata de una forma que me parece muy sugerente porque lo compara con el precepto de la misa dominical. Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver con la misa dominical? ¿Se acuerdan que dijimos que la misa era la actualización de la entrega de Cristo en la cruz? Entonces, a nosotros no nos tendrían que obligar a ir a misa. Nos tendría que dar un poco de vergüenza que haya un precepto que te diga, tenés que ir todos los domingos a misa. Pero como la Iglesia es sabia, la Iglesia es madre y maestra, sabe que a veces la obligación es como lo último que nos evita pecar. Entonces, se puede análogamente decir que los esposos tienen que poder conservar el espíritu del débito conyugal. ¿Por qué? Porque si los esposos dejan de entregarse, dejan de unirse físicamente, su amor se puede enfriar. Si dejan mucho tiempo de tener relaciones, si no priorizan la intimidad física en algunos momentos, el amor puede desaparecer también porque las relaciones tienen una gran importancia para unir más. Y porque sabemos que muchos conflictos y muchas diferencias, cuántas veces un momento de una bella intimidad que tienen los esposos resuelve algunos conflictos. Por supuesto no tiene que dejarse todo librado a esa instancia, pero sí la experiencia de ustedes se los podrá decir. Y entonces acá viene la relación que yo les decía de la castidad con la obediencia. Así como el esposo tiene que adaptarse a los ritmos de la fertilidad del cuerpo de la esposa. Entonces hay días donde la esposa dice, mira, hoy hay posibilidad de embarazo, hoy puede venir un bebé, así que tenemos que vivir la abstinencia en estos días, y el esposo tiene que admirar la fertilidad de su esposa, pero si todavía no pueden tener relaciones porque no pueden tener otro hijo, tiene que esperar, porque escucha, obedecer viene de escuchar. También la esposa, a la cual habitualmente la relación íntima no parece ser como tan necesaria en cuanto a la frecuencia, también la esposa tiene que comprender las necesidades que puede tener su esposo, para los cuales para los varones normalmente, el encuentro físico
tiene un carácter como de más frecuencia, una necesidad de mayor frecuencia. Entonces, así como el esposo se adapta a los ritmos de la fertilidad de la esposa para vivir la continencia periódica, la esposa, incluso cuando no tuviera tanto deseo desde su dimensión física, por amor puede elegir entregarse. Entonces, castidad significa las dos cosas. Poder abstenerse del acto cuando hay algo que realmente da motivos, como puede ser que no se puede concebir un bebé y que es un periodo fértil, pero también castidad conyugal es entregarse en el acto, aun cuando no haya tal vez un gran deseo físico, pero entregarse por amor al otro. El rechazo muchas veces puede generar frustración, puede generar rencor, puede generar resentimiento, y entonces también es un motivo de examen y por supuesto de charlarlo muchísimo esto. Para finalizar, me extendí un poquito más hoy. Juan Pablo II dijo una vez algo increíble que escandalizó. Esta nota es del diario El País, me quedó escondidito acá. La nota es del año 1980. Dijo Juan Pablo II que hasta se podía ser adúltero con la propia esposa. Algunos dijeron, no, se le fue la mano a Juan Pablo II. ¿Cómo va a decir eso? ¿Qué quería decir Juan Pablo II? Que la castidad implica también una vigilancia del corazón para que dentro de la vida conyugal no reine el egoísmo, sino que haya Ah, ¿no se escucha? A ver ahí, ¿me vuelven a escuchar? Sí, ya. Se conectó y se desconectó. Disculpen. Entonces, les venía contando que la castidad implica también una vigilancia sobre el corazón, ¿sí? Porque los esposos tienen esta posibilidad hermosa de entregarse y es no solamente legítima, sino que es santificadora. Pero tener cuidado porque también en el matrimonio puede entrar la lujuria, ¿sí? Entonces, eso sí, eso quiso decir Juan Pablo II cuando dijo que se podía ser adúltero con la propia esposa. Cuando el esposo ve a la esposa como un objeto de uso y no de donación. Y por supuesto le puede pasar a la esposa, ¿no? Entonces, para llegar al final, y para entrar en oración, ¿no? ¿Cuánto nos interpela esto? Porque la lujuria la tenemos todos, o al menos la concupiscencia de la carne, porque la tentación del materialismo está en nosotros y a veces caemos en el consumismo y priorizamos lo material por encima de lo afectivo, porque la soberbia nos gana tanto el corazón y cuánto nos cuesta admirar al otro, reconocer lo lindo, lo bueno del otro, ¿no? Pero mirando a Cristo, casto, pobre y obediente, mirando y orando a María en esta hermosa dimensión que tiene María, esto se puede vivir con mucha profundidad y gozo. Jesús, María y José, ¿no? Esta familia sagrada tan hermosa, José, pobre, casto y obediente, María, pobre, casta y obediente, Jesús, pobre, casto y obediente. Ciertamente son un matrimonio muy particular. Ellos no vivían continencia periódica, sino que vivieron en virginidad durante toda su vida conyugal. Pero sobre todo para los esposos más jóvenes, también durante los periodos de continencia que son necesarios, si se deben posponer los nacimientos, qué lindo es pensar en ellos y pedirle al Señor que durante los periodos de continencia del acto íntimo del abrazo conyugal, podamos querernos, podamos amarnos, podamos expresar nuestro cariño como se lo expresaba María y José, siendo vírgenes físicamente, pero mostrándose un cariño total y verdaderamente real. Así que los invito a que nos dispongamos ahora en actitud de oración, busquen la pantallita del Santísimo Sacramento, yo también voy a tratar de dejarla fija, nunca termino de saber qué es lo que ustedes ven o si cómo ven, pero busquen el Santísimo Sacramento. Ahí, en esa hostia blanca, está Jesús, pobre, casto y obediente. Ahí está el Señor, el que nos ayuda a ser puros, que nos ayuda a ser humildes, que nos ayuda
a salir de esta lógica del consumo y del materialismo, y a veces de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, y al fin y al cabo uno dice, y quizá, ¿para qué trabajé tanto si no estoy disfrutando de mi vida conyugal, de mi vida familiar? Tal vez no es la situación de ninguno de ustedes, pero quizás sí, y por eso delante del Señor me atrevo también a invitarlos a que se lo pidan. Pedirle un corazón puro. Vamos a pedírselo, vamos a hacer este ratito de adoración, ayudados por Eli y Pili, que nos van a acompañar como siempre con unas canciones para que podamos concluir el encuentro adorándolo al Rey de Reyes. Bueno, vamos a preparar el corazón de manera especial. Hoy le vamos a presentar a Dios nuestra vida para pedirle esta gracia especial. Vamos a pedirle al Señor una gracia muy especial de poder vivir la santidad que nos está enseñando, de poder llevar nuestra vida a ese nivel con su gracia. Solo espera un acto de nuestra voluntad de decirle sí, sí a su amor, sí a su gracia para transformarnos. No es momento de mirar a cuánto estoy, de vivir este ideal de amor. No es momento, la gracia de Dios viene a transformarlo todo. Es momento de decir sí, de decirle sí al Señor con todo el corazón. Vamos a meditar esto mientras cantamos y cada uno vaya pidiendo la gracia en su corazón de poder vivir esta santidad que Dios nos propone. Hoy nos eligió para enseñarnos este camino y espera de nosotros nuestra respuesta que quiera ser sí. Yo digo que te amo, mas no siempre te he sido fiel, pues a veces no amo a mi hermano, y es entonces cuando te fallé. Enséñame a amar como tú, oh Señor. Enséñame a amar como tú, Señor. Yo digo que te amo, mas no siempre te he sido fiel, pues a veces no amo a mi hermano, y es entonces cuando te fallé. Enséñame a amar como tú, oh Señor. Enséñame a amar como tú, Señor. Cada uno se estará preguntando en su corazón, pero ¿cómo se hace para llegar a este ideal? Tengo tantas cosas que cambiar, no sé por dónde empezar. No vamos a empezar por las cosas que tenemos que cambiar hoy, sino por amar. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Vamos a proponernos con todo el corazón amar, y el que ama no se equivoca. Mientras estemos amando, vamos a esperar un poquito que vuelva el audio. Seguimos en oración. ¿Se escucha bien ahí? Pueden levantar el dedo si se escucha.
Bien, seguimos entonces. Le entregamos al Señor el corazón. Le pedimos el don de amar y de amar. Acá el Padre me dice que no se escucha. A ver de nuevo. No se escucha. A ver, ¿qué podemos hacer? Retomo la oración y le damos gracias a Jesús. Le pedimos que nos dé hoy la gracia que más estamos necesitando. Cada uno de los matrimonios que está hoy presente está viviendo un momento distinto de la vida. Algunos quizás llenos de gozo, llenos de entusiasmo con este llamado a la santidad. Quizás hoy estás escuchando esta charla, haciendo esta adoración, y quizá hay un poco de tristeza en tu corazón, pero pedile al Señor que no te venza nunca el desánimo. Míralo a Él, porque Él hace nuevas todas las cosas. Abrile el corazón, de par en par. Señor, dame la pureza del corazón. Señor, haz que yo sea desprendido, haz que mi riqueza seas tú, y que mi riqueza sea el amor y la vida de mi esposo, de mi esposa. Enséñame a amar, Jesús, como has amado tú. Enséñame a amar hoy y siempre. Vamos a cantarle nuestro amor a Cristo Eucaristía, porque en la medida que abrimos el corazón a Él, nos transformamos en Él. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Anímate a cantar de tu casa. Cristo te amo. Cristo te amo. Acércame a ti. Acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Cristo, en esta noche, concédenos la gracia de la verdadera humildad, una humildad que nos ayude a verlo al otro en su auténtica belleza, a reconocer las virtudes y cualidades del otro, a no competir, sino vivir sumisos recíprocamente por amor, al servicio del esposo y de la esposa. Ayúdanos, oh Cristo. Ayúdanos a vencer toda tentación del orgullo. Ayúdanos a vencer, Señor, la tendencia al egoísmo.
Ayúdanos a vencer los apegos desordenados a las cosas materiales. Danos un amor más perfecto, Señor. Gracias por hacerte como nosotros, igual en todo menos en el pecado. Porque en tu pobreza, en tu castidad y en tu obediencia, Señor, descubrimos el camino del verdadero amor. Gracias, Jesús. Queremos terminar nuestra adoración, queremos terminar nuestra alabanza, reconociendo tu infinita belleza, para que también podamos reconocer la belleza, las virtudes del otro, admirarnos mutuamente, porque la admiración y la gratitud son el inicio del amor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es mi Señor, cuán bello es el Señor, yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre permanecerá. La belleza de mi Señor siempre permanecerá. La hermosura de mi Señor nunca se agotará. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.